gente cree que... La gente cree. Porque la gente ve, ya yo le di a grabar, la gente ve que el viaje, que la cosa, que el trabajo, ve la cantidad de anunciantes, pero todo lo otro es inversión también. Bueno, gracias por invitarme a tu... Un placer, hermano. A tu podcast. Ni tan visto y escuchado. Tú sabes que eso... Y la gente se saluda después que tiene media hora hablando atrás de bambalinas, como dicen los mexicanos. Y ya yo estoy... Ya ustedes están a punto de no presentar a la gente también, porque tú lo dices en la presentación, ya ustedes vieron con quién estamos. Es verdad que lo ven en la portada, la famosa portada. Y, ¿Qué tiempo tú tienes, Jorge, ya? Hermano... pero no podemos arrancar tú preguntándome, Ricardo. No, porque yo creo... 6 años. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque yo creo que el primer podcast que yo vi, que me imagino que fue audio al principio. Sí, en principio. Solo audio. Sí. Fue el tuyo. Me parece bajo ese término. Mira, quiero pensar. No sé si había antes, yo vi uno. Sí, o sea, antes de pero mí yo creo había que el podcasts. primero que yo consumí creo que fue. Oye, pero qué bien, La verdad que sí. Me alegra mucho y me honra muchísimo porque yo te tengo mucho aprecio y mucho respeto y admiro mucho el profesional que tú eres. Como hombre has mejorado, me han dicho. ¿Cómo así? ¿Y por qué tengo...? O sea, que todo el mundo mejora. Sabes que a mí me da miedo este episodio. A mí me da casi tanto miedo que con viaje. Escucha algo. Ajá. En la vida, vamos a aclarar algo. En la vida todo el mundo mejora. Y se vive. Pero con la cara que tú lo pusiste de mejora, era que yo necesitaba la mejora. No. Yo creo que cada quien vive etapas. Eso es la vida. Claro. Esa es la vida. Tú viviste tus etapas. Claro. Yo viví mis etapas. Claro. Y cada uno está viviendo una etapa distinta hoy también. Claro, por supuesto. Mi etapa de padre y de... Sí. Y de cabeza de familia. Sí. Y de no te rías, Jolito, que es verdad que te estoy hablando. Lo que pasa es que no ha caído en esposo. De padre de familia y de esposo y de hombre ya maduro y llevadero y sumiso. Sí, eso es parte de la madurez. Así es que, bueno, iba a decir... No, está bien. No, eso es parte de la madurez. Sí. Yo creo que con los años la gente va, y los hombres más, aunque uno no sabe ya hoy en día, pero los hombres vamos apreciando otras cosas. Yo creo que eso es justo decir eso. Yo creo que con los años los hombres vamos apreciando otras cosas. Pero yo no sé si tú quieres que esta conversación se vaya por ahí. A mí no me molesta. La gente que sepa que Jorgito y yo hace unos años, me parece que ya más de una década, sí. Teníamos más relación, compartíamos más porque Jorgito era parte de la crónica deportiva. Sí. Trabajó con mi hermano, trabajamos juntos en algún momento. Sí. Y el día a día lo teníamos, pero llegó un momento, como todo en la vida, que jugamos basquetbol en la Liga de los Cronistas. Salud. En la Liga de los Cronistas. Y después de ahí uno se distancia y cuando uno se vuelve a ver, ya está casado, tiene hijos. Divorciado. Entonces, hay un trecho que obligatoriamente no se comparte con diarismo. Claro. Tú te enteras, porque ahora en las redes sociales tú te enteras de todo, pero no es lo mismo, ¿tú entiendes? El mes de los padres ya arrancó en Brands Avenue y por cada 10,000 pesos o más en compra puedes participar por un premio instantáneo jugando en nuestra ruleta. Happy Socks gratis, hawaianas, boxers diesel, entre otras sorpresas más. Además vas a tener un bono de 20% de descuento para consumirlo entre el 1 y el 15 de agosto. Recuerda, cada vez que vayas a Brands Avenue, dile que vas de parte mía. Síguelos en Instagram como @BrandsAvenueDR. Sí, pero dentro de todo, la verdad que uno extraña muchas veces el contacto, pero también es bonito ver crecer y triunfar a la gente desde en una distancia, ¿verdad? A mí lo que ustedes han hecho con el podcast es espectacular, pero yo pienso mucho en ti, me acuerdo mucho de ti, porque esto no es un chiste, pero tú siempre decías, yo no sé qué tanto tú lo dijiste en el aire, pero tú siempre decías: a mí me gusta el deporte, pero yo tengo que terminar con algo medio afaranduleado. Yo lo mantengo. Oye, y de alguna forma, con el podcast, o sea, hay algo como de eso, de ese juego. Yo lo mantengo. A mí el que me conoce de cerca sabe que hay una cosa solamente que a mí me gusta más que el deporte. Sí. Y es la música. Sí. A mí me gusta más la música que el deporte. Y yo tengo inclusive el concepto que yo quiero hacer. Y yo tengo y ahora, y no es algo para yo generar dinero.
Es gusto. Y sé feliz. Tú en la vida, al pasar de los años, y es algo simple. A mí, mediante van pasando los años, la simpleza me va dando felicidad. Yo no me complico mucho la vida ya. Eso parte también de lo que hablábamos hace unos minutos, el crecimiento personal. Sí. Y lo que yo voy a hablar, por ejemplo, yo un viernes voy a hablar de Joaquín Sabina y yo voy a llevar a quién te gusta, que es el conocedor de Sabina, Juan TH, o voy a llevar a Pablo Macchini, o voy a llevar a un amigo mío que conoce mucho a Sabina, que se llama Carlos Doñé, o al profesor Martín Bretón, para yo servir de hilo conductor y que ellos me hablen de Sabina. Eso es genial. Y el viernes que viene voy a hablar de salsa y voy a llevar al Rubio Blondi. Y voy a llevar a, ¿cómo se llama? El salsólogo mayor, Eugenio Pérez. Tú conoces a Kowalski. Lo he escuchado. Kowalski, el COVID. Kowalski es un buen salsólogo. Eso es lo que quiero. Ojalá la gente me dice, no lo digas que te roban la idea. Ojalá me la roben, pero yo en algún momento lo voy a hacer. Sí, y te veo. Que me gusta. Te veo haciendo eso. Me gusta. Ojo, lo que yo hago me gusta. Claro. Pero eso me gusta también. ¿Sabes que el que trabaja en deporte la gente lo encasilla? Yo le tenía tanto miedo a eso que terminé desprendiéndome por completo. Sí, tú trabajas en la crónica deportiva y eso se ha ido aligerando un poco con una generación. Sí. Y tú en algún momento, bueno, el público no te permitía en algún momento tú hablar de otro tema en el aire. Ustedes tienen un programa de deporte, la gente está hablando de otra cosa. Y el que se diversificaba, la gente lo aislaba, que te puedo decir. Hay un caso que es para mí el de Carlito, ay, Dios mío, que trabajó con Freddy, estaba en La Voz del Fanático. Carlos Almanzar. Talentosísimo. Carlos Almanzar es multitalentoso. Sí, claro. Y hubo un momento que la gente como que no lo entendía, porque Carlito estaba con Freddy haciendo el programa, pero entonces en la tarde estaba en La Voz del Fanático, pero te hablaba de cine. No, y todos los juegos aquí, bueno, yo me he tocado compartir con él laboralmente, Sí. en Juegos Panamericanos y en Juegos Olímpicos. Y si hay alguien que tiene un expertise en ese tema, es él, porque yo no creo que existan muchos cronistas deportivos con la cultura general que tiene Carlito. Quizá, por lo menos en ese tipo de deporte amateur, quizá Don Roosevelt. Sí, claro, en paz descanse. Don Roosevelt y él, claro que sí. Sí. Claro que sí. Pero sí, la gente encasilla al cronista deportivo, contrario a algo que decía Alberto mucho, que lo dice, me imagino todavía, es que el periodista de deporte, el cronista de deporte, es el más completo. Y yo estoy de acuerdo. Y algunos colegas periodistas Sí. lo admiten. Por ejemplo, yo he hablado con varios que hacen las veces de periodistas de espectáculo que lo admiten. Porque yo no sé si eso tiene que ver con una conducta aprendida de uno vio a Roosevelt y uno vio a Tomás y uno vio a Sí. Biembo y después la otra generación. Pero, por ejemplo, en el programa de radio que nosotros tenemos, que tiene 14 años, hay días que nosotros, por cosas de la vida, y mira que ya no tanto, antes era más flexible, empezamos a hablar de Mario Puzo y del Padrino y de Francis Ford Coppola. Imagínate. Y después nos toca hablar de, ¿qué te digo? De música. Y hablamos de Edith Piaf hasta Juan Luis Guerra. Ojo, eso es cada quien, ¿eh? No sonando arrogante, claro. pero no todo el mundo puede manejar esas cosas. Entonces es difícil que en un programa de espectáculo hablen de deporte. Muy difícil. Y que lo manejen el tema. Tú sabes que yo voy anotando cosas. Vamos a dar muchísimos saltos, Ricardo. Tú lo sabes. Tranquilo. Pero voy anotando cosas y mientras tú estabas hablando, bajé la cabeza y vi uno de los apuntes que yo había hecho en algún momento, porque yo habíamos hablado de tener esta conversación siempre y por diferentes razones no se había podido dar. Y yo lo que no recuerdo, si fue Carlos Beltrán o qué Carlos ustedes tuvieron en el podcast, que yo anoté aquí, que te vi Beltrán. que Beltrán. Él hizo una historia de sus padres. ¿Pero qué tú anotaste Yo específicamente? anoté, textualmente dice aquí, o literalmente dice, te vi que sentiste la historia de Carlos y sus padres. Puede ser Beltrán o puede ser Delgado, pero te digo Beltrán porque a mí la entrevista probablemente que a mí, y esto puede no traer problemas, pero, No, pero porque es mi vivencia en el momento. De la entrevista que yo estaba haciendo, la entrevista de Beltrán. Porque el tipo tiene la capacidad de tener número de Hall of Fame, en algún momento lo va a hacer. Claro. Y tiene una capacidad de describir lo que él vivió y describir lo que se está viviendo,
que te cautiva. Y es un estudioso y un conocedor del juego. Te cautiva y es un tipo que da gusto escucharlo, además de que es una excelente persona. Yo siempre hago la historia. Nosotros llegamos a casa de Carlos Beltrán. Esa fue de las primeras grandes en Puerto Rico. Sí, la primera grande en Puerto Rico fue esa porque la grabamos en el mismo viaje, a Elia Delgado. Eso es. Los dos viven, en la misma área de Puerto Rico, en El Dorado. Sí. Yo no conocía a Ahí Carlos Beltrán. Ahí es que está el dinero de Puerto Rico. Sí, exacto. Ahí vive Ricky Martin y compañía. Yo no conocía a Carlos Beltrán personalmente. No creo que él me conocía a mí. Él acababa de inaugurar una casa. Te puedes imaginar qué tipo de casa. Claro. Y el tipo, cuando se termina la entrevista, nosotros no tenemos que ir al aeropuerto, porque volvíamos ese día. Era domingo. Y él dijo, no, espérense. No, pero espérate, Carlos, que el vuelo es hasta... Abrió el freezer, o uno de los freezers que hay en la casa, y sacó una champaña. Y dijo, esto hay que celebrarlo. Nosotros acabamos de hacer una entrevista de 2 horas y 45, 3 horas. Y el tipo, tú te das cuenta que se lo disfrutó y se sintió bien. Él estaba con nosotros sentado porque Furcal le dijo que sí, que lo hiciera. Y como el trabajo de nosotros es el boca a boca, claro, sobre todo con ese tipo de figura, él cedió. Él dijo, bueno, Furcal, inclusive llamamos a Furcal en el proceso de la bebida del champán. Llamamos a Furcal y ahí Furcal dijo, no, yo te dije que tu muchacho era un caballo. Y con Beltrán hubo un... Para mí, yo tengo... Sí, no, me imagino. Diferentes... Me imagino, diferentes momentos de todo eso. No obligatoriamente porque sean caballos, sino por historias en particular. Furcal y él estuvieron juntos en San Luis, sí, creo, ¿verdad? A mí me gustó mucho la de Beltrán y fue... Yo siempre, o cada vez que tengo chance, hago la historia de que yo llegué, la primera vez que fui a Nueva York, llegué a casa de mi tío y mi tía, y mi tío es Yankee lover, pero yanquita. Él es los Yankees. George Steinbrenner, y él. el padre de cáncer, y él. Y yo, un muchacho, mediados de los 90, un muchacho, yo nací en el 87. Y me dice, ¿cuál es tu equipo favorito? Y yo, los Marineros de Seattle. Y yo, ¿cómo así? ¿Y por qué? No, porque en Griffey Jr. ¿Y quién es? ¿Tú sabes quién es el campo corto de los Marineros? Y yo, no. Yo lo que sé es que en Griffey Jr. Hermano. Y era Alex Rodríguez en ese momento. Me empezó a poner unos VHS de los Yankees del principio de los 90. Me convirtió. Y a partir de ahí, lo mío, yo no soy fanático de ningún equipo, de ningún deporte. Fui fanático de Kobe Bryant, tú lo sabes, los Lakers, los sigo. Pero los Yankees. Y yo ver a Beltrán y verlos a ustedes ahí, yo me sentía cerca. O sea, yo me sentía cerca de un tipo que fue jardinero derecho de los Yankees de Nueva York. Que jugó el mismo lugar donde jugó Paul O'Neill. Que los bleacher creatures de los Yankees le coreaban el nombre. Y Paul O'Neill ahora es parte de la transmisión. De la transmisión. Trabaja con Michael Kay. Sí. Beltrán debe ser... Yo soy muy de sentido general, pero en el deporte a mí me gustan mucho los jugadores estéticos. Que jueguen bonito. Sí, es difícil que tú me veas. Por ejemplo, a mí Halliburton no me llama la atención. Es un caballo, porque lo hace todo en el juego, pero su estética, su forma de jugar, no su estética, no me gusta. Sí. Beltrán debe de ser el pelotero más estético que yo he visto jugando. El prototipo, le decía a Ricky Novoa. Ricky Novoa le pegó así, fildeando, corriendo. Sí. Tenía un charm, un encanto que me llamaba la atención. Y los peloteros, que una de las cosas que yo he descubierto a través del podcast, o que hemos confirmado, es que los peloteros son agentados. Todos. Se perfuman para salir a juegos. Todos. Se chequean el uniforme. Se perfuman, así como la gente lo oye. Para jugar pelota, se perfuman. Hay un gran grupo que se perfuma para jugar pelota. Sí. ¿Tú recuerdas, Ricardo, en qué momento, o si les pasó en algún momento, o a ti específicamente, que desconectaron un poco, se sacaron el chip del medio tradicional? Porque aunque abriendo Sports, iba a decir, abriendo Sports, pues es una dinámica, es bien dinámico el programa, pero ustedes igual son comunicadores. Son comunicadores de rigor y de esto es radio y hay que decirle a la gente dónde es que está, qué hora es, que están en sintonía, que estén pendientes, que decía el teléfono.
Y a veces, a mí me costó muchísimo. Pasaron 20, 30 episodios para yo darme cuenta que en el podcast yo sonaba como que estaba en la alarma en la mañana cuando yo hacía radio. O sea, no sé si en algún momento ustedes identificaron eso. ¿Tú identificaste eso? Pero tú dices, haciendo el crossover al podcast. Al podcast. Al principio fue complicado trabajar sin pausas. Porque yo vengo de la televisión también. Yo trabajé en televisión todo el tiempo y la obsesión de la televisión es la pausa. Estamos sobre el tiempo, pausa. Y chuleta, pausa. Y hay que hacer pausa, porque esos son los que pagan. Y yo me formé con Juan José y con Alberto, que hay que hacer pausa. Que te tiran los créditos hablando. Exacto, esos son los que pagan y hay que hacer la pausa porque iban los comerciales. Entonces al principio un tiempo prudente. Me fue chocante el no tener una pausa. Inclusive, mira, ahora que tú me lo preguntas, me hago yo mismo la conclusión. Sí. Donde yo más tiempo duré trabajando cuando yo era empleado fue en Final Deportivo. Final Deportivo, para el que no lo sabe, era un programa en la noche que estaba después del noticiario de Teleantilla. Era un bastión porque en ese momento no estaba esto. Sí. Y todo el que quería ver un resultado, quería saber si la sacó Pujol o si la sacó Alex, ponía Final Deportivo, 11:30 de la noche. Pero en final había que hablar rápido. Inclusive eso a mí me maltrató la comunicación Final Deportivo. Porque yo tenía... y ahora los resultados. Y cuando tú migras a otro lado, habla igual, porque ya repites la costumbre ese modelo que te va formando. Entonces ahí yo tenía la pausa siempre encima, porque Juan José tenía todo vendido. Después lo entendí, porque es el negocio. Claro. Y el podcast me ha permitido ser un poquito más tranquilo al comunicar. Y a mí me gusta mucho eso, porque a mí me gusta mucho conversar. Sí. Aunque el podcast de nosotros es para escuchar a la gente, también te permite, te da una ligereza de tu abundar y hacer ciertas preguntas, aunque siendo preciso siempre y no olvidándose que el protagonista es el que tú tienes sentado ahí. No, y a veces a la gente, al que no está frente al micrófono, le cuesta entender que hay momentos en los que tú sí necesitas entrar en la conversación, primero para que el invitado se termine de sentir cómodo, se termine de soltar, se sienta en una conversación, y segundo, para contexto. O sea que es buenísimo. Yo quiero entender precisamente porque trabajamos mucho tiempo juntos en deporte y teníamos esa cercanía. Porque hay switch que uno tiene que ir haciendo. Otro es, que a mí me pasó, porque yo empecé en radio, es el tema del silencio. De esas pausas que si en radio se daban, tú estás loco, pero no puedes, esto bache la vaina. Y en televisión igual. Son silencios incómodos. Son silencios incómodos. Pero yo lo que he descubierto en este proceso, no sé si te ha pasado a ti y a Bian, es que esos silencios dan espacio para que el invitado se termine de abrir o desconecte y abra la puerta a una historia que no había contado nunca. Tiene que saber identificar esos silencios. Porque hay que tener, para tú tener un invitado y sacarle provecho, tú tienes que tener tacto. Mucho tacto. Eso pasa en la vida también, para conversar con una gente. Y el podcast también te da la oportunidad de aprender a escuchar. Sí. El que le apasiona comunicar, se acostumbra a comunicar, a veces le cuesta escuchar. Dijo Juan Bosch que uno en la vida le dieron una boca y dos oídos para escuchar más de lo que uno habla. A veces uno se le dificulta un poquito, pero donde uno más aprende es escuchando. Del que sea. Y a mí me gusta escuchar del que atiende en el colmado hasta Juan Soto, que nos dio una entrevista de 3 horas hace 3 meses. O sea, me gusta escuchar. El que atiende en el colmado te puede decir lo que está pasando en eso. Eso es lo que consumen. Todo el mundo te consume. Y tú te das cuenta, a veces tú te desconectas de la realidad del país. Y cuando hablo de realidad, hablo de ciertos segmentos. Sí. Tú haces vida en otro segmento, ¿verdad? En otro ámbito. Y ese tipo de gente son las que te dicen, mira, está pasando esto. O mira cómo él piensa. Yo a veces aprovecho los momentos, lo aprovechaba más en algún momento para saber lo que piensa la gente que no vive el día a día que yo vivo. Pues todo el mundo tiene su día a día diferente. Claro, cada quien tiene su realidad. Claro, te digo, y tú lo ves, como yo produzco contenido y hablo, yo no sé lo que piensa la gente del contenido. O sea, cuando tú no lo escuchas, por ejemplo,
Yo jugaba en una liga de basquetbol, la última que jugué porque me retiré. Espérate. Me retiré. A los 40 años me retiré. Oye, me retiré. A los 40 años. Este atleta. Sí, no, a los 40. ¿Y fuera. por qué el retiro? Que no se te olvide la historia de la liga. Porque cuando yo cumplí 40, yo jugué un último torneo y habían unos muchachos que tirando cocina estaban donkeando. Ay. Y yo dije, no, Yo no voy a cogerle un golpe. Además, vi 2 o 3 que compañeros de liga y fulano, no se rompe, el tendón de Aquiles roto. Y el otro, pero a mí yo pago para jugar. No. A mí no me pagan para jugar, yo pago para jugar. Sí. Entonces está la típica frase de, pero ¿y tú lo coges suave? Mentira. El que es competitivo no tiene forma de cogerlo suave. No, y en tu cabeza, si tú duras unos meses sin jugar y vuelves en tu cabeza, tú estás en el Piensa mismo una time, cosa y el cuerpo hace otra. y el cuerpo está por otro lado. Sí, en muchas cosas de la vida, no solamente en el basquetbol. Pues bueno, No me provoque. esa liga de los diamantes, saludos para mis amigos de los diamantes, que hice amistad con mucha gente ahí. Nosotros hacíamos un post-juego como en todas las ligas. Claro. El que juega softball, el que juega basquetbol, el que juega pádel, lo que sea. Sí. Después de que tú juegas, hay un coro. Y se bebe cerveza, y se bebe lo que tú quieras beber. Y yo ahí... Los jugadores de la liga. Sí, claro. Solamente claro, los que van a la liga. Por supuesto. Eso está claro. Claro. Eso está claro. Ese post-juego, y eso ellos no lo saben probablemente, a mí me alimentaba del programa del otro día de radio. Sí, porque esos son los que me oyen. Claro. O sea, la óptica que ellos me daban, yo no la tenía. Yo soy un tipo muy... medio desconectado. A veces uno cree que todo el mundo piensa como uno. Sí. Y eso no es así. Y es un ejercicio consciente entender que eso no es así. Y yo lo he hecho con el tiempo. Y estos son los tipos que me oyen. Déjame ver qué es lo que ellos discuten, qué es lo que ellos hablan, qué es lo que ellos les interesa. A la gente le gusta mucho aquí el debate, la confrontación. ¿Quién es mejor? ¿Quién es peor? No hay nadie que le guste discutir más que un dominicano. Dale un empujoncito para afuera. Exacto. Y probablemente a mí eso no me gusta. No me gusta porque para mí hay épocas diferentes. Tú pierdes tu tiempo a veces, pero yo ahí veía que eso es lo que yo le gustaba. Y entonces vamos a darle. LeBron y Kerry, fulano. En esa época estaba mucho el Golden State y donde tuviera LeBron. Sí. Que LeBron fue a las 8 finales, famosa corrida. Sí. Y ahí entonces, yo me usaba eso para saber qué es lo que quiere la gente. En ese momento el podcast no existía. Era en cuanto a programa de radio. Claro. Y ahí, por Buenísimo. por el tema de identificarme yo con lo que la gente piensa. Sí. Es importantísimo. Con todo ese proceso, Ricardo, tú sabes que hubo alguien hoy, cuando yo estaba diciendo que iba a grabar contigo, que me decía, ya no es el hermano de Alberto. Alberto es el hermano de Ricardo. No, tampoco así. Y le digo yo, no, pero espérate. Yo no sé si es porque yo estaba cerca, pero es que Ricardo nunca se le conoció como el hermano de Alberto. No. De hecho, tú empezaste tu carrera con Juan José, que la gente pudo haber pensado que había un vínculo, pero no hay un vínculo. Todavía lo piensan. Y después, con la antesala capitaleña, que tú empiezas a trabajar con Alberto. Claro. Yo era el hermano de Alberto en El Millón. Exacto. Cuando nos criamos en El Millón. Yo era el hermano de Alberto, Ricardito. Cuando la diferencia de edad, Alberto me lleva 6 años. Alberto Atilio. Cuando Alberto tenía, por ejemplo, 20 años, yo tenía 14. Alberto era un hombre universitario y yo era un fullín evacuado, como se dice. Que estaba en 8º de primaria y que subí en el basquetbol. Claro. Y yo empecé con Juan José de manera fortuita, pero luego yo me puse como propósito, no como meta, como propósito, tratar de hacer tienda aparte. Claro. Para no ser lo que tú acabas de decir. Que, o sea, fue un ejercicio consciente. Sí, de decir, claro. Si me pego de mi hermano, voy a ser siempre el hermano de... Por cosas muy puntuales. Primero, cuando yo empiezo en la crónica y empiezo a tener cierta relevancia, Sí. probablemente Alberto era dentro de la figura principal del deporte, sino la número 1. Cuando tenía el programa de él. Sin duda. Entonces a mí no me convenía. Y esto que no se vea que era... Que yo no puedo, ¿no? Si yo quería hacer un nombre yo solo, probablemente no convenía yo estar al lado de él. Eso no quiere decir que yo no respete su trabajo y que yo no reconozca lo que ha hecho. Claro. Y yo creo que él lo hubiese hecho igual. Si hubiese sido... Y nunca... Inclusive hay mucha gente que no sabe que Alberto y yo somos hermanos. Sí. Mucha gente. Obvio, la gente relacionada al deporte, no cercana, porque no cercana es obvio.
Pero el relacionado al deporte sí lo sabe, pero el que no es relacionado al deporte y lo consume por momento, por ejemplo, el podcast ahora, que le llega a mucha gente que no obligatoriamente es fan del deporte, Correcto. no, probablemente no lo sabe. Y yo creo que eso ha resultado. Yo cumplí 20 años en el 2004 en los medios de comunicación. 20 años. ¿Y cuándo tú te diste cuenta de que eran 20 años? Porque el tiempo a uno se le va... Un día que como nos estaban nada. haciendo una entrevista y alguien preguntó, el entrevistado, no sé, y yo dije, coño, pero yo empecé en el 2004 y estamos en el 24. Yo tengo 20 años ya en los medios de comunicación. Yo empecé un octubre del 2004 en Colorvisión con Juan José Rodríguez. Salí en televisión. Tú dices eso, yo tengo que hacer ese ejercicio. Yo creo que yo soy 2008. Creo. O sea, que tú vas para allá ya. Yo creo que soy 2008. Tengo que hacer ejercicio. 2008, 2009. ¿Tú empezaste con Alberto? ¿En televisión? No, en televisión sí. Pero, o sea, que eso sí fue un golpe calculado. Sí. Yo estaba haciendo radio con Pablo Ross y Alberto... ¿verdad? Que tú estabas con Pablo Ross. Yo empecé a hacer radio con Pablo. A Pablo hacía breve de economía, breve de noticias internacionales, breve de tecnología. Y le digo, hagamos un breve de deporte. Yo me acostaba viendo a Alberto antes de irme al colegio. Cuando estaba en Telecentro. Sí, cuando Alberto lanzó su programa. Yo vi el primer programa de Alberto Rodríguez en los deportes. Y en un momento, en los breves deportivos, yo conozco la voz. Alberto llamaba al programa. Y conseguí invitarlo al programa, pero fue con mi segunda. Alberto llamaba al de Pablo. Al de Pablo. Ah, sí. Alberto llamaba al programa de Pablo. Y conseguí invitarlo al programa. O llamó una vez y después me di cuenta que él escuchaba el programa. Conseguí invitarlo. Y después de ahí quedamos conectados. Y me dijo, pasa por mi oficina. Yo entusiasmado. Porque tú sabes que el que no conoce los medios de comunicación, yo dije... La pegué. Ya la pegué. Famoso. No doy un golpe más. Famoso y rico con 20 años. Rico con 20 trabajando en el programa de deporte. Si supiera líder. La lucha que se coge en esta vaina. Hermano, yo me iba por intercambio con una compañía de taxi a mi casa. Llegaba yo en la noche. Pero fue por eso, porque Alberto me dio el chance en televisión y yo lo aprecio y lo valoro muchísimo. Ok, eso es parte del proceso que tú has agotado Sí. para... Tú sabes, la gente no sabe la lucha que yo duré. Yo trabajé muchos años en Telecentro, Sí, en el noticiero. siendo editor deportivo de Telecentro y RNN. Yo cubrí unas vacaciones o una parece transmisión que sí. tú te ibas, ¿no? Y ese canal de televisión en algún momento tuvo una situación complicada. Sí. Porque ese canal se intervino y no había fondos para pagar. Yo duré una vez 7, 8 meses sin cobrar en Telecentro. ¿Qué? Sin cobrar. Porque trabajó en Telecentro nada más sabe lo que ahí se pasaba. Pero ¿y por qué quedarte, Ricardo? Porque no habían otras alternativas para yo ser editor deportivo de otro canal. Yo en algún momento me entrevisté con otra persona, pero eso es otra historia. No me gustó el feedback que hubo. Y luego él me llamó años después para contratarme. Y yo me había independizado. Claro. Yo me quedaba porque ese era el trabajo. Ese era el trabajo que yo tenía. Yo era editor deportivo. Yo trabajaba en Final Deportivo. Yo tenía 5 trabajos en un momento. 5 trabajos. Yo trabajaba ¿Tú ibas en al escándalo del 13? el escándalo se sumó después. Pero yo estaba en Zona Deportiva en algún momento, Sí. en Final Deportivo, editor de Telecentro y RNN, y trabajé con Juan José en radio en Deportes al Día. Empecé en HJB. Y luego ese programa ya estaba en FM, pero ya yo no estaba, porque yo había hecho el proyecto de Tiempo de Juego. Claro. Que fue el primer proyecto propio que nosotros Tiempo de tuvimos. juego. Yo no me acordaba de Tiempo de Juego. 2008. Yo le tengo un cariño impresionante. Yo no me a ese acordaba programa. de Tiempo de Juego. Eso fue un proyecto de los hermanos Soldevila, Jonathan Abreu y un servidor. ¿Eso fue ESPN Radio? No, eso fue Supra 101.7. Dionisio de ahí Mediodía. se va a ESPN, Ok. claro. Ese programa era de 1 a 2:30 de la tarde. Supra. A la sazón, el director de Supra era Rubén Camilo. Y nosotros fuimos y Tiempo de Juego. ese fue el primer proyecto que nosotros emprendimos bajo Sí. ya no Juan José, no Alberto, no. Vamos a Pero- empujar. Vamos a pero- sacar esto para adelante. Del 8 al 14 duró el programa. Duró 6 años el programa. Yo llegué a hacer abriendo el juego y tiempo de juego varios años. Yo hacía radio 2 horas en la mañana y 1:30 al mediodía. Todos los días. No, y la cantidad, entonces, el pluriempleo en los medios de comunicación, que no solo en el deporte, pero yo creo que en el deporte es uno de los sitios, uno de los segmentos en el que más se ocurre. Sí, porque tiene más para dar. Tiene más Empleo, espacio. Empleo. Por ejemplo, yo Empleo. en algún momento yo hacía todo eso, pero yo también transmitía basquetbol. Claro. Pero yo también transmitía pelota.
pero venían los Juegos Panamericanos y yo transmitía. Pero venía el Superior y la LNB y yo, o sea, te digo, ese de tener más. De tener más de donde Ricardo está trabajando en 5 sitios. Yo tengo una teoría. En la crónica deportiva, mientras más sitios tú trabajas, es que tú estás roto. Es la verdad. Oye, mientras más trabajo tú tienes, Es roto. mientras más trabajo, más roto. Pero eso es un proceso. Es Sí, un porque- proceso que hay que agotar. Pero vamos a hacer este ejercicio entonces ahora. Ajá. De acuerdo a esa declaración que tú acabas de dar. Sí, me pasó. Te pasó. ¿Cuánto trabajo tenemos hoy en día? No, ahora está el podcast y el programa de radio. Claro. Que es un proyecto que Bian y yo comercializamos en conjunto. Claro. Más las redes. más las redes. Claro. Que tú sabes que la misma persona que me hizo el comentario, un abrazo, Richard Osoria, que es el gerente administrativo de Mr. Home, tipo con el que yo he conectado muy bien aquí. Él mismo me dijo, tú sabes que ahora me pasa, yo me lo imagino a los dos juntos siempre. Ahora son Wisin y Yandel, Víctor y Chile, Raymond y Miguel. A mí la gente me pelea. ¿Qué te digo? Yo estaba el otro día donde... bueno, de viaje con mi esposa. Me fui a ver a Sabina para Ya, para Miami. Bogotá. A Pa' Bogotá. Uf. Y en el aeropuerto, que a Bian y a mí nos ven con frecuencia juntos. ¿Y dónde dejaste a Bian? Digo, no, Bian se quedó. No, tú no puedes dejar peleándome. La gente me pelea. ¿Pero aquí o en El Dorado? No, aquí. Mira que en El Dorado y en Bogotá me encontré a venezolanos que ven el podcast. Que ese ha sido un impacto nuevo en la vida de nosotros pública. Porque uno está acostumbrado al reconocimiento local. Claro. Pero no al internacional. Nosotros fuimos a Venezuela en el 24, ¿sí? Y en Venezuela, el podcast, los venezolanos, nosotros estamos queridos en Venezuela. Qué Y bien. obviamente con la comunidad venezolana, mucha comunidad venezolana Claro. que vive alrededor Porque del ustedes mundo. también han hecho conversaciones espectaculares con Venezuela. Ese episodio con Luis Ojo, Muy bueno. Que Luis Ojo es tremendo conversador. a mí me hizo caer en un hoyo negro de entrevistas de Luis Ojo. O sea, de nuevo, campeón con los Yankees. Que conecté por ahí. Claro. Y escucharlo hablar de su historia, de la decisión de venir aquí a jugar. Bueno, tú conociste a mi novia. Mi novia es liceísta porque cuando ella llegó al país, el manager del Licey era Luis Ojo. Y él es de los Cardenales del Lara. ¿Pero ella es venezolana? Sí. Ah, ok. ahora Él es de entiendo. los Cardenales del Lara y, bueno, pues ella es del estado de Lara, de Barquisimeto. ¿Y ella sí solicita? Ella es liceísta. Sí, Yo no Sojo sabía de qué es- equipo es. Sojo es un personaje. Sí. Porque Sojo viene de un barrio muy popular de Venezuela, de Caracas, que se llama Petares. Sí, de Petare. Que aquí la comparación es Capotillo. Capotillo. Y Soho tiene la capacidad de comunicar muy bien las cosas. Además de que Soho se hizo un ganador en Estados Unidos y en Venezuela. Fue campeón múltiples veces en Venezuela y en Estados Unidos ni hablar, siendo parte importante de equipo. Nunca fue una estrella, pero siempre estaba ahí y fue importante. Sí. Ocupando un rol. Y se hizo. La palabra clave es, él se hizo un ganador. Eso es valiosísimo. Esa parte del reconocimiento internacional, ¿en qué momento tú identificaste o ustedes identificaron o con qué despegaron y se dieron cuenta del boca a boca entre los peloteros? Porque con la audiencia ustedes lo saben. Pero debe haber una entrevista que algún pelotero les abrió la puerta y a partir de ahí se dieron cuenta de que entre peloteros ya se hablaba del podcast. Mira, si te digo otra cosa, te hablo mentira y no voy a pecar de una humildad, no. De un testimonio falso para yo ser el más. Ujú. Todos los peloteros, desde hace 1 año y medio, 2 años, que se sientan en el podcast, todos conocen el podcast. Todos. Sí, claro. Inclusive, un pelotero ahora, William Adames, firmó un contrato con San Francisco por $180 millones, sobre todo los gigantes, un tipazo, que nos dijo, yo estaba loco por sentarme aquí. Lo que pasa es que yo como pelotero no te puedo escribir a ti. Claro. Yo soy el que batea, ¿verdad? Claro. Pero yo estaba, y así lo dijo T. Oscar también. No, y así debe haber otros peloteros T. Oscar, que se lo dicen. T. Oscar estaba contentísimo porque esta generación de peloteros tiene algo que no tenía alguna generación, que los podcasts no existían, Sí. que es cierta sencillez y cierta humildad que no la tenía un pelotero de otra generación, ¿no?
Lo que pasa es que y yo quiero que ese episodio se dé si no se ha dado. Ujú. Y es una persona que yo admiro muchísimo. Pero la otra generación lo que vio fue a Sammy, vio a Barry Bonds, vio, no sé. O sea, hay un grupo de peloteros que eran súper estrellas, pero no estaban... No había forma tampoco de que estuvieran tan cerca. No. Porque no existía... No estaban las estábamos en redes herramientas. sociales, no estábamos con los podcasts, no se daban esos espacios. 60 Minutes era un programa largo de entrevistas Sí. y de reportaje, pero no siempre era de béisbol, evidentemente. No, y era una época, eso fue cambiando. Sí. Y se fue normalizando el que el atleta... Ahora está el tema de los clips de Instagram. Los atletas se los mandan entre ellos. Y con el tema del reconocimiento internacional, nosotros nos dimos cuenta en el Clásico Mundial del 23. Nosotros todos los días tirábamos de fuera. O sea, montábamos cámara en una esquinita. Le pusimos... ¿Cómo fue que yo le puse? La esquina maldita fue que le puse. Porque Dominicana estaba descalificado y yo me encojoné. Y la esquina maldita, en donde grabábamos. Y ahí se empezó a aglomerar la gente. La gente veía luces. Pero son la gente. Entonces ya la gente preguntaba, ¿dónde que...? Y muchos venezolanos, muchos boricuas, cubanos, seguidores. Fotos. Nosotros lo vemos. Para aquí. Cuando fuimos a Venezuela, después de la entrevista de Bobby Abreu, que fue el palo para nosotros, la visa para entrar a Venezuela, Fue Bobby Abreu. fue Bobby Abreu. Que eso fue en un... Eso fue aquí ¿Fue en un torneo de BM Cargo o en una... en el Salón de la Fama de Béisbol Latino. Latino? Sí. Que se hizo en Punta Cana, se hace en Punta Sí, Cana. sí. Y en esa edición venía Bobby. ¿Punta Cana o Casa de Campo? No, se hace en Punta Cana ahora. Punta Cana. Sí, tiene 3 años haciéndose en Punta Cana. No. Se hizo en Sí, Casa- yo recuerdo, yo fui a la primera edición. Que se fue está haciendo en Casa de Punta Cana ahora. Inclusive en Hard Rock que se está haciendo. En el Cocobongo. Ok. Cuando entrevistamos a Bobby, los venezolanos tienen algo. Los latinos son así. Pero yo creo que ellos tienen una parte que nosotros también tenemos, pero en menos medida. Como ellos tienen tanta migración, Sí. todo lo que es de ellos lo toman al 200%. Porque es una forma de estar cerca de su casa. El dominicano que está afuera le pasa igual. Sí. Dominicano. Aquí, el show del mediodía se ve más en Estados Unidos que aquí. Y nosotros tenemos un porcentaje alto del podcast que se consume Sí, en Nueva York, sí. en Boston. El venezolano está regado en Madrid, en Chile. Y la verdad que el feedback del venezolano ha sido interesante. Y Bobby Abreu es un personaje. Personaje querido. Y Bobby Abreu literalmente es un personaje. Sí. Personaje, un tipo icónico. Nosotros salimos a cenar con Bobby en Venezuela. Y desde la gente adulta hasta niños van donde Bobby, foto. Bobby, yo no te vi, pero un personaje. Bobby es un personaje. Y tú compartes con él y es un personaje. Campeón con los Yankees de Nueva York. También fue parte de los Yankees. Duro. Yo no sabía que tú eras tan yanquita. Hermano. No lo sabía. Hermano, sí. Yo cuando entré a la crónica me desprendí de si fui fanático de algún equipo de béisbol de la República Dominicana, me desprendí de eso. ¿Y de qué equipo tú eres fanático? No, hermano, no me preocupes. Porque tú Yo no, fui- tú no vives la crónica. Yo fui en un momento. ¿Pero de cuál? Mira, y me fue bien, porque Filiberto decía que yo era liceísta. Bian decía que yo era aguilucho. Ah, Y verdaderamente yo en algún momento de mi vida fuiste cogidita. fui de un equipo. Bueno, si mencionaste esos dos, porque fuiste cogidita. No. Mira, no fui a cogidita. No. No fui a cogidita. Bueno, pero amén. ya. Amén. Pero ya. Fui de uno de los dos grandes rivales. Ok. Y ahora mi hijo dice que yo tengo que ser... Que yo soy liceísta, dice mi hijo. Él no me pregunta. Papi, ¿tú eres liceísta? Ya, lo afirma. Bueno, Ya. y él es liceísta. Sí, porque su mamá es liceísta. Bueno. Y ya, o sea... Gozó, ¿qué puedo gozó hacer? bastante. ¿Qué puedo hacer? Fue bicampeón. Fue bicampeón. Fue. Bicampeón. Ayer yo estaba grabando con alguien que caímos en el tema. Y dice, ¿de qué equipo tú eres? Yo, ¿cuál fue el campeón el año pasado? El escogido. Yo soy escogido. Esa es mi salida. Esa bien. es mi salida. Está bien. Pero sí, fanático de los Yankees, full de gozarme desde... ¿Qué? Hermano, yo vi el jonrón de Aaron Boone para pasar a la Serie Mundial 2003. 2003, juego 7 contra Team Wakefield.
Y viste también los palos de David Ortiz, me imagino. No tenemos que hablar de eso. Ok, vuélatelo entonces. Es que después de ahí han ganado poco, ¿eh? Está bien, pero no tenemos que hablar de eso. Y recuerdo, por ejemplo, un momento que yo recuerdo, un juego inaugural, Yankee Cleveland, Alex Rodríguez sacarla con la base llena, viniendo de la suspensión. O sacásela a... Diablo, se me olvidó el nombre del pitcher. Que le tiró a la cabeza volviendo a la suspensión de Boston. Ryan Dempster. Un derecho, Ryan Dempster. A Claro. Ryan Dempster le tiró a la cabeza, no, le pegó la pelota. Y después Alex se la sacó. Y Alex se la sacó. Y el pleito con Jason Barrett, hermano. Y Alex Rodríguez. Esa era la rivalidad Yankee-Boston de verdad. El mejor pelotero que ha pisado terreno de juego alguno, para mí es ese. Para mí. Excesivamente talentoso. Para mí. Excesivamente talentoso. Tú puedes decirme cuál es el tuyo. No, yo no voy a entrar en esa... No, porque para mí él compartió escenario con un tipo que... Yo creo que es el mejor del juego de todos los tiempos. Y me refiero a Barry Bonds. Yo creo que Barry Bonds es el mejor pelotero de todos los tiempos. Yo no vi a Beirut, pero yo no creo en que un pelotero coja barriga. Mira... Si era la cosa que hace este hombre. Además de que hay un punto. Que Barry Bonds fue un fenómeno. Oye, hay un punto con esos tipos de esa época. Claro. Los Babe Ruth y compañía, que obviamente esos tipos también eran fenómenos, porque nadie da 700 honrones. Porque Yo estoy jugando, pero hay un punto. En ese momento, los jugadores de tez negra no jugaban béisbol. Hasta hace poco fue que se le reconocieron las estadísticas. Entonces tú no competías con el máximo nivel. Porque los que eran Jackie Robinson de la época no podían jugar. Claro. Entonces ahí tú tenías una ventaja. Ya después... Que dice la historia que Jackie Robinson no era tampoco el mejor de... No era el mejor. Era un muy buen pelotero. Y, coño, mira cómo son las cosas de la vida. Que para romper la barrera, igual tenía que haber algo de la mental... Quizá la palabra no es esta. Pero tenía que haber algo de la programación de la esclavitud. Porque la razón por la que es Jackie Robinson, que se utiliza para eso, es porque era el mejor portado. Es porque era el mejor educado y el mejor portado. El más decente. El más decente y el más dócil de esos nombres. Sí, porque algunos, con su razón, que tenían una rebeldía. Y es normal. Sí, claro. Viviendo bajo esa opresión. Y claro. Pero fíjate, como para romper esa barrera, igual tú necesitabas que el tipo fuera dócil. Sí, claro. Que estuviera de alguna forma sometido, entre comillas, o no entre comillas, la verdad. Alex Rodríguez gusta, volviendo al tema de Alex Rodríguez gusta mucho aquí. Pero Alex Rodríguez no se imagina, yo creo, lo que él gusta aquí. La fanaticada que él tiene cuando él fue pelotero. Pero después de la tasa de rechazo tan alta que tuvo con el tema del primer Clásico Mundial. Sí, que él dijo que iba a jugar por República Dominicana. Se lo dijo Juan José. No se me olvida. ¿A Juan José fue? Sí, yo voy a estar ahí y Pedro Martínez tirando para home. Yo soy más dominicano que un plátano. Eso, él repetía eso. Jugó por Estados Unidos y tuvo la intención de jugar por República Dominicana. La gente se le olvida y otros que dicen, no, él se hizo el lesionado. Alex Rodríguez en el 9 practica con el equipo dominicano. No se me olvida una imagen de Alex practicando, me parece que en la Florida, y su ex esposa, madre de sus hijas, le lleva a las niñas a la práctica. Y se ve él jugando con las niñas en la grama. Una imagen que no se me olvida. Ya las hijas de Alex son señoritas, obviamente. Eso fue. Alex se lesiona de la cadera y se pierde 2 meses de temporada con los Yankees ese año. Que ese fue el año que fueron campeones. Ese fue el año... Filadelfia, creo. Ese es el último que fueron campeones. Pero no tenemos que hablar de esa manera. El último. Lenguaje propositivo. En el siempre. 2009, Alex Rodríguez es campeón con los Yankees y Alex Rodríguez le prende fuego a los playoffs. Sí. A una serie contra Anaheim y una serie contra Minnesota. Fue una locura. Y Alex Rodríguez se quita el mono de que no bateaba en playoff. Sí. Porque ese era el mono que cargaba a Alex de la crítica y del dominicano, que insistía con el Dolín, pero no bate en playoff, luego del tema del Clásico Mundial. ¿Cómo fue que Girardi tuvo tanto tiempo ese trabajo? Porque era un trabuco lo que llevaba de equipo. En un momento tú tenías a Alex Rodríguez bateando detrás de Mark Teixeira. No, una locura, una locura. O sea, el infield de los Yankees era Teixeira, Cano, Jeter, Alex. Una locura. Todo guante de oro. Todo guante de oro. Una locura. Y eso, tú sabes que eso se... Los Yankees perdieron eso. A donde voy. Esa hegemonía de... Esa hegemonía no de ganadora. De que todo el mundo quiere estar ahí. Y de que ellos se ganaban a todos los gente libre. Ya eso no pasa.
Hay un nuevo equipo que hace eso. Y está en Los Ángeles. Sí. Y fueron campeones. Son Y- los y Dodgers. probablemente van a hacerlo, ¿no? Los Dodgers han construido una filosofía. Y eso me lo dijo Teóscar Hernández a mí. Teóscar me dijo, yo me quedé en los Dodgers, no por el dinero. Yo tenía contratos mejores. Sí, y eso fue público. Yo me quedé por la filosofía que hay en el equipo, ganadora. Que me la inyectaron desde que yo llegué, que yo me di cuenta de ella. Y que yo dije, no, yo me quiero quedar aquí. Y eso lo construyen los equipos. No es tanto... Ojo, ganar es lo más importante que hay en la vida en el deporte. No me hablen a nivel profesional de que competir es importante. No. Es ganar. A nivel formativo sí es competir. A nivel profesional, ese refrán para mí no. Claro que no. Para mí no. Yo sí le digo a mi hija, mire, la vida se gana y se pierde. 6 años. Si ella se hace profesional en algún momento, hay que ganar. Aquí hay que trabajar Hay para que ganar. Claro. Y el pelotero y el atleta le gustaría estar en franquicias donde que sean ganadores, que tengan tradición, que se respire esa filosofía. Esa filosofía se construye. El que ha tenido oportunidad de entrar a Clubhouse y entrar a Dogao, se respiran diferentes cosas en diferentes Clubhouse. El Clubhouse de los Yankees no se respira lo mismo que en el de los Piratas. Por favor. No es lo mismo. O sea, el ambiente, todo. ¿Tú te das cuenta? ¿Te das cuenta? Y aquí mismo, hasta en invierno, ¿tú te das cuenta? Sí. ¿Te das cuenta? No, y los peloteros lo dicen. Porque, hermano, mire, los peloteros lo dicen. Los peloteros lo dicen. Desde cómo se vive, lo que se vive, hasta las facilidades. Y independientemente de eso, incluso. Pero yo creo que tiene mucho que ver con lo que se espera del equipo. Porque podemos hablar de los Phillies, que lo mencionamos, que creo que fue contra ellos que los Yankees ganaron en 2009. Sí. Pocos fanáticos son tan exigentes Son hostiles. y hostiles como los fanáticos de Sí, Filadelfia. en Filadelfia hay una cultura. Y no es una franquicia ganadora. Es un tema cultural de la ciudad. Sí hay mucha tradición de béisbol. Sí. Y el fanático, bueno, Mike Smith, que es su mejor pelotero de todos los tiempos, Hall of Fame, a Mike Smith lo abuchaban en Filadelfia. Imagínate tú. Y en Nueva York pasa lo mismo. A Derek Jeter en algún momento fue abuchado, a Alex Rodríguez fue abuchado cuando se metían en slump. Son fanáticos que son tipos que yo creo que lo que más se asemeja a la cultura del fútbol y del fanático es esas fanaticadas puntuales. Porque la verdad es, Ricardo, que tú lo que era fanático de fútbol. Yo soy fanático del Tú fútbol. eres fanático de fútbol. Yo soy fanático del fútbol. Yo empecé a ver fútbol en el colegio, estando como en primero de bachillerato. En la Salle. Sí. En la Sayita. Yo empecé a ver, a mí me llamaba mucho la atención el Boca Junior de Argentina. Muchísimo. Habían 2 hermanos que jugaban, los Barro Esqueloto. Guillermo Barro Esqueloto, los mellizos, que se quedaron después dirigiendo. Y después vi a Martín Palermo y vi después a Juan Román Riquelme. Me llamaba mucho la atención Boca y me llamaba mucho la atención el Madrid. Me hice fanático del Real Madrid. Claro. Brillante. Y fui, y eso no se lo he dicho a todo el mundo, creo que lo saben gente cerca de mí, mi esposa. Y me hice acérrimo del Madrid porque como yo descargué mi otra fanaticada por mi trabajo, ese peso se lo puse al Madrid. Tu fanaticada por un equipo de la pelota de invierno, Exacto, que no tenemos que decir cuál era. Ojo, que se me quitó de verdad. Sí, es que eso al final se desprende. Hay gente que no lo entiende. Si me dice cuál era el tuyo, yo te digo cuál era el mío. No, la gente lo sabe. ¿Cuál era el mío? La gente lo sabe. La gente sabe cuál era el mío. Qué glorioso eres. Si la gente supiera. Qué glorioso eres. Tú sabes que yo tuve un lío con los liceístas esta temporada. Sí. Sí. ¿Qué te pasó? Yo tuve un lío. Yo hice un comentario donde no elegí las palabras apropiadas, y es la verdad. Claro. Con relación a Junior Caminero y 2 peloteros del Licey. ¿Para qué yo estoy batiendo esto? Pero bueno. No, esto no lo oye tanta gente como para No, que... lo oye y lo para que- ve. Tranquilo. Y se armó un lío del caray. Lío de... No te puedo explicar. No sé cómo tú no te enteraste. Había una licuadora envuelta. Una licuadora. Sí. Pero bueno, No, pero me hace ese cuento fuera de... No, el cuento yo lo puedo hacer. No, porque pues, la eso verdad se no- sanó. Yo, en un debate de lo que hacemos en el contenido, No, me imagino. Tú lo bates y no dan... usé 2 nombres de 2 peloteros del Licey y dije que no hacían un Junior Caminero. Pero yo lo hice en buen dominicano. Nosotros estamos Que acostumbrados. al final es el debate y es el debate que se dé en Pero el eso- colmado, en el play, y por eso la gente conecta con ustedes. Pero eso, voy a aprovechar el medio. Lo tomó una página del Licey
que no es una página oficial, es una página de Ya. fanáticos. Sí. Lo subió. Quiero pensar, siendo empático, mira qué tan poco maldadoso, un buen dominicano soy, que era para incentivar Al al equipo, claro, equipo. Y me claro. dice, lo mandaron un chat de peloteros del Licey. Claro. Pero, en mayúscula, hubo colegas no, perdón, quito la palabra. Hubo gente que trabaja en los medios. Exacto. Y habla de deporte. Exactamente. Que aprovecharon el tema por probablemente dos links que tenían contra mi persona. No sé por qué, porque no los conozco personalmente. Yo te voy a decir por qué ahora. Y lo subieron e invitaron a uno de los peloteros de lo que pasó para hablarle del tema. ¿Qué? Sí. Cosa que a mí no me pasa por la mente eso, pero es porque como yo soy, y vuelvo a lo que estábamos hablando ahorita, Hermano. no todo el mundo es como uno es. Sí, pero también en la formación y el rigor y entender media que el hora protagonista no es el cronista. Los medios se prestan para todo. Por ahora. favor. Entonces, eso se extendió. Eso pasó en el round robin. Y en la final lo tomaron como punta de lanza, como un boost. Como combustible para el equipo. Y entonces eso se salió de control. Yo estaba comiendo un domingo con mi esposa y me meto en el celular y veo que ya la bola de nieve va creciendo. Y le dije, no respondas, ella de los medios, Claro. no respondas a nada que tú ves en las redes porque viene algo que parece que va a ser complicado. Eso fue un domingo. Y así fue. Fue complicado, por aquí, licuadora por allá. A mí me llevaron carteles con licuadora, con una foto mía metida. Sí, claro. Saludos para los fanáticos del Licey, que por cierto me causó mucha gracia. Hubo un tipo que puso en una jipeta una placa delante con mi cara y una licuadora. Mentira. Sí. Invirtió recursos para eso. Y cuando el escogido fue campeón, José Sirí, que no Sí. te lo agradezco, Sirí, porque volvió el tema primera vez que yo toco el tema después de lo que pasó. Sí. Sacó una licuadora grandota en la celebración. Sí, eso yo lo recuerdo. Pues fue por eso. Fue por eso. Todo eso fue por eso. Entonces, ¿a dónde voy? El fanático, que todo le luce entre comillas hasta que se van a lo personal. Claro. Porque hay uno de ellos que me escribió una cosa que yo lo tengo guardado. Yo no, porque a ti lo que hay que romperte la boca, me puso. Yo, espérate, brother. Yo lo tengo guardado a ese. Guardado. Está bien de que tú no comulgues con lo que yo dije, que vuelvo y digo, no seleccioné las palabras correctas. Pero tú no puedes decir que me va a romper la boca, ni mucho menos. Hermano, lo único peor que un ultranacionalista es un fanático del Licey. Lo que pasa es que son muchos. Pero por eso, sí, Son tienes muchos, razón. son muchos. Y Son hay de muchos todo. y la diversidad No, es porque grande. yo conozco, óyeme, La diversidad es grande. Yo conozco liceístas muy Mi hijo es del decentes. Licey. Bueno, Mi hijo es del Licey. exacto. Pero te digo, yo conozco liceístas muy decentes. Sí. Muy. Y conozco aguilucho y escogidistas que también son iguales. Sí, claro. Que Hay se de todo. pasan, insultan. Eso te lo da el fanatismo. Entonces, Sí. mira lo del fútbol, para que volvamos otra vez al tema. El fútbol El fútbol es otra cosa. irradia una pasión locura. tal. El fútbol es una religión. En los países europeos y suramericanos, una religión. E irradia tanta pasión que raya en la locura. Claro. En la locura de que, y eso ha mermado, de que hay canchas, por ejemplo, Boca River, que es el Licey Águila de Argentina, pasó de que si tú eres de Boca y yo soy de River, estábamos en sitios diferentes sentados. Correcto. Después pasó a que tú tenías que irte del estadio 45 minutos después de que yo me fuera, para que no nos encontráramos Para en, que no la nos calle. en la calle. Y después pasó que no podemos estar juntos. Sí. Porque no podemos coexistir, porque nos matamos. Hubo juegos que se dieron sin fanaticada. Y hubo un juego, la final de la Copa Libertadores hace unos años, se hizo en Madrid, porque no se pudo jugar en Argentina. Imagínate tú. Se tuvo que llevar a Madrid. Diablo. A Madrid. Dirán ellos, ¿ves que somos europeos? Bueno, es que los argentinos tienen una ascendencia Sí, claro. de todos, tú le ves los apellidos, por una migración que hubo en algún momento, Sí. alemana, inglesa, Sí. y ellos son europeos, literalmente. Sí. Son europeos. Tú ves un argentino, bueno, nosotros le estábamos haciendo un podcast hoy a don Jorge Rolando Bauer, Qué bien. y el papá de don Jorge y su abuelo son franceses, directamente, Imagínate. y fueron a caer a la Argentina. Imagínate. Y él es europeo, tiene sangre europea directa. Y los argentinos, todos, la mayoría, son europeos. Que y yo tú creo vas que- a Buenos Aires y tú piensas que estás en Europa. Que yo creo que tú eres argentino y naciste aquí.
Yo creo que tú eres argentino y naciste aquí. No, yo soy dominicano. Pero más dominicano que el plátano. No, pero yo no te voy a vender sueño. Yo sí probablemente tengo ciertos gustos Sí. que no son los tradicionales. No. ¿Qué es lo que qué es lo que te iba a decir? Lo que pasa es que hay un grupo que yo no sé si esto es bueno o... Yo creo que es bueno. Pero hay un grupo que se separó del comportamiento tradicional del cronista. Y tú estás en ese grupo. Y Bian está en ese grupo. Y hay un grupo de gente más que no la voy a mencionar porque no quiero dejar a nadie afuera. Que están dentro de ese grupo. Y eso causó dolor probablemente. Porque eso hizo, y esto lo voy a decir yo, Ricardo llegó, se sentó ahí, yo le dije, siéntate ahí para cuadrar la cámara y todo, y arrancamos de una vez. No hemos hablado, pero eso hizo que jugadores, dirigentes, gerencia, dueños de equipo, distinguieran a esos cronistas que se separaron del comportamiento tradicional. Que no lo hizo nada más tu generación, porque Alberto en un momento fue de ese grupo de la otra generación, claro, que fueron abriendo camino. Se separó de eso. Totalmente. Que se separó de eso. Y Ernesto Kranwinkel lo hizo en un momento. O sea, entonces de ahí viene eso un hace roncha, como todo en la vida. Y lo podemos llamar éxito. Bueno, sí, el éxito. Sí. A mí es un éxito indiscutible. A mí yo no sé cómo, porque es que yo no digiero eso, pero hay gente que no le gusta. Gente que no te conoce. Sí. Y que te conoce, que no le gusta. Yo no sé, por eso es que el mundo es mundo, porque hay seres humanos diferentes y la esencia, el ADN de todo el mundo es diferente. Pero yo me alegro del éxito de gente que yo no conozco. Claro. ¿De quién, por ejemplo? Yo estaba el otro día pensando, yo que estaba contento por alguien que yo no lo conozco personalmente. Y yo estaba contento porque yo sé que cuesta trabajo llegar ahí. Claro. Pero hay gente que no, hay mucha mediocridad. Esto es un trabajo público. ¿Tú entiendes? No es un trabajo donde te reconoce tu jefe en un banco, sino que te reconoce la gente. Sí. Y eso no le gusta. Y la verdad es que la crónica deportiva tiene un techo que yo creo que ciertas personas la han roto, incluyendo a nosotros. Sí, seguro. Porque la verdad, y eso está ahí, cuando pensó la crónica, o nosotros, que nosotros íbamos a estar nominados a un soberano. Y eso es una representación de la crónica deportiva, no de Ricardo y Bian. Tú dices eso. El podcast del año ha estado ya Creo que 3 años. Esta es su tercera. Este es su tercer año. No. Y aquí voy. Yo nunca he estado nominado. Yo pensaba que en el primero tú estabas, Julito. Yo pensaba que iba a estar. Honestamente. Pero... Ese lo ganó Carlos Sánchez. Coño, yo me puse feliz por Carlos. Claro, y yo me puse feliz por Carlos. Carlos le bajó el podcast, fue. Carlos soltó el podcast. Ah, porque yo lo consumía. Sí, Carlos soltó el podcast. En el episodio de esta semana que salió mío, hablamos de eso. Lo dijo. Y yo me puse feliz por Carlos. Yo me puse feliz cuando salieron las nominaciones. Sentí mi momento de frustración de no haber estado, porque inclusive honestamente... Él dijo públicamente que tú debiste de estar. Sí, él lo ha dicho públicamente. Eso fue lo que pasó. Él lo ha dicho públicamente, pero en lo que él dijo en el premio fue con la de stand-up de Ariel Santana. Ok. Pero hay otro cuento. O sea, con lo que pasó con la de podcast, porque fue una detrás de la otra. Pero no me corresponde a mí decirlo. Eso tiene que decirlo él. Claro. Y yo cuando salieron las nominaciones, yo llamé a Carlos feliz para felicitarlo. Y como a las 2 horas él me llamó y me dijo, indignado. Loco, pues tú no estás nominado. Coño, ¿cómo va a ser? Pero loco. Y yo, viejo, tranquilo. Ya yo dejé eso ahí atrás en el momento de mi frustración. Y cuando ganaron ustedes el año pasado, coño, yo me sentí feliz. Y cuando ganaron este año de nuevo, yo fui de lo que se sintió feliz. Yo no fui del grupo que dijo, ¿quiénes son esos? O sea, que hay gente que... Aquí hay una gente... Yo me sentí feliz. Aquí hay un grupo de gente. Y si se lo ganaba ese otro podcast que... No sé a qué te refieres. Yo te puedo decir. No, dime, pero yo no tengo Hubo problema. muchos fanáticos Nosotros estamos hablando de droga. Nosotros estamos hablando de podcast. Yo te puedo decir. Dime, yo no tengo problema. Yo sé que hubo muchos fanáticos de Cuéntale al Podcast, que es de Jan Villanueva e Irma. Claro. Del Panda, claro. Que decían quién es. Y yo, bueno, problema de ustedes. Pero eso es normal.
Eso es natural. Qué bueno que tú tocaste. Y si se lo ganaban ellos, me iba a sentir feliz también. Qué bueno que tú tocaste ese tema. Te soy sincero. Yo soy un consumidor confeso de ese podcast. Yo también. Lo he hecho público. Hermano, ¿tú sabes lo que yo me río? Yo he escuchado desde el de Soy la Luna con las hijas hasta el de Alfonso Rodríguez. Con Carmen y su hija. Yo soy un consumidor, confeso, del podcast a donde voy. Y no sé si eso me lo han dado los años. Y a veces Bian se me pone medio guapo con la gente. Yo, espérate. Es normal que el fanático de un proyecto se indigne. Porque probablemente nosotros hubiésemos perdido el año pasado y lo primero que sacan la garra son los fanáticos de Abriendo el Podcast. Que tienen una fidelidad. Ven acá. ¿Y quiénes son esta gente que yo no lo conozco? Pon tú, porque cada quien vive en su mundo. Hubo 3 gente que escribieron ¿y por qué Charlulo está nominado? Mi papá, mi tía. No. Y hubo 2 personas más, pero escribieron. A mí lo que no me gusta es, al fanático yo se lo entiendo. Claro. El fanático tiene su fidelidad y entiende que el que debe ganar es el de él. Claro. A mí lo que no me gusta es que gente Que el talento está en el medio. Claro. Y que hace comunicación quiera denostar trabajo de otro. Sí, eso es feo. Ahí no. Yo te acepto que el fanático, y ojo, que yo nunca he escuchado al Panda, te estoy siendo sincero, hablar mal o bien de nosotros. Claro. Gente alrededor de él sí. Sí. Pero él no. Y mi respeto para él, un tipo súper talentoso. Talentosísimo y trabajador. Y bueno, y te digo, es entendible. Ahora, no acepto que alguien que conoce los medios denoste lo que tú estás haciendo porque no sabe, porque no te involucraba en el deporte. Claro. Nosotros el año pasado hicimos 7, 8 Por viajes. ignorancia, hermano. Porque esa es la palabra, nosotros ignorancia. el año antepasado hicimos 7 u 8 viajes, el pasado también. Nosotros fuimos a Arizona ahora en febrero. 10 días. Con Miguel Montero. La máquina. Nosotros fuimos a Arizona 10 días. Juan Soto le escribió a Bian, estando en Arizona, Sí. que iba a dar la entrevista. Nosotros cambiamos el ticket y fuimos para West Palm Beach, que él estaba allá, y nos fuimos para Florida. Nosotros estamos entrevistando todos los salones de la fama que hay, excepto Pedro. Nosotros lo hemos entrevistado de República Dominicana. Y lo que pasa es que yo hasta lo entiendo, quiero ser empático. Porque como a ti no te apasiona el deporte, tú no sabes lo que eso significa. Lo que pasa es que también... Eso es otra dimensión. Sí, pero el trabajo que ustedes han hecho ha trascendido el deporte. Eso es lo que pasa. Por supuesto. Porque los mismos cortes del podcast no necesariamente se relacionan con deporte siempre. Aunque ustedes se sientan con atletas. Me llama la atención lo de Pedro. Eso se ha trabajado, se ha coordinado, Sí, claro. cocinándose. No, nosotros yo tengo la oportunidad de hablar con él y no, vamos a llamarlo que no hemos coincidido. A mucha gente le ha llamado la atención eso, de por qué Pedro ha sido el único de ese nivel. Pues nosotros tenemos cantidad de peloteros que no hemos entrevistado. La gente... Duraron 3 horas hablando con Albert Pujols. El otro y el otro. A Manny, a José Reyes. La gente quiere ver a Manny y a José Reyes porque a la gente le gusta la chercha aquí. Pero con Pedro no se ha coincidido. Yo no creo que falte mucho para nosotros sentar a Pedro. Seguro. Y obviamente que yo quiero La estampa. tener a Pedro ahí, claro. Y la estampa. Manny. Alex. No, Alex. Alex era la estampa. Bueno, nosotros tuvimos un approach con Alex. Manny era... La verdad que el acorazado. La verdad La que Ricky máquina. Novoa... La máquina. Ricky Novoa La máquina marcó de una generar generación. sobrenombres. Pero mira, Ricky Novoa, Juan José... quemando el aro. Claro, frase eterna. No, y Juan José entonces pegó hace 15 años me paré. Sí, me paré, diablo, sí. En toda la liga de basquetbol me paré. Claro, sí, claro, sí, claro. sí, sí. Esos tipos tienen... Y Romeo cayó el bombazo. Otra frase. Sí. Romeo sí. pegó hasta nota a los Ricardo. Anótalo, Ricardo. Hasta esa se pegó. Pero, hey, tú, que a propósito que lo pensé ahorita cuando estábamos hablando de Telecentro, Sí. era Ricardo Rodríguez. Deportes, claro. Y eso fue sin pensarlo. Eso fue grabando el audio de lo que yo hacía. Lo destacaban la vaina, claro. Y se quedó ese sello. Sí. Eso fue un sello. Tú ibas a decir de Manny. No, de Alex, tú me preguntas. Sí, de Alex. Hermano. Él se va a esperar porque ahora le dio a David Collado la entrevista. Por cierto, muy buena entrevista. Yo no la he escuchado. Alex dio muy buena entrevista. No, Jorge, no te rías. No, pero yo no me estoy riendo. Te puedo decir. Perdóname. Tú dijiste. Yo dije, no, tú dijiste, por cierto, muy buena entrevista. ¿Quién fue el entrevistado? Pero espérate, no, porque te voy a dejar aquí en la calle. Ok. Tú dijiste,
muy buena entrevista. Y digo, yo no la he escuchado, no la he visto. Sí. Y dijiste después, aclaraste, ajá, porque no me va a dejar bien embarrado. Alex dio muy buena entrevista. Dio muy buena entrevista. Alex es un... Inclusive, yo nunca había escuchado a Alex hablar tan buen español. Sí. Porque el tema de él es que con el español, que él no quiere el español, sí, porque tiene miedo a... Y es verdad que hay términos probablemente que él no maneja. Pero, ojo, yo estaba jugando. David Collado, ministro de Turismo del país. Claro. No es un ducho en deporte. Pero tiene ya la experiencia de entrevistador. Le sacó provecho. Le sacó provecho y ahí ya le habló... Habló del enfoque empresarial. Sí, no, y habló de su papá. Sí, eso yo lo vi, el corte. Que yo en mi vida había escuchado. Entonces eso es un... Nunca había hablado de eso. Un punto a favor del emprendedor. Entre ricos se entienden. Y él va a hacer unos negocios al parecer en el país, sí, en Playa Grande. Confirmaron una inversión en Río San Juan de unos 1.100 millones de dólares. Sí, tú y yo no andamos por ahí, o sea que eso no es... pero ni cerca, hermano. No. Alex, en el Juego de Estrellas pasado, en Texas... Sí. Nosotros tenemos una relación muy cercana con David Ortiz. Eso a mí me emocionó eso. Y estábamos en el terreno y David nos dice, David está en el aire, David está en el programa que ellos hacen, que está Jeter. Sí, Fox. Nosotros tuvimos un acercamiento con Alex en el Juego de Estrellas de Texas. Estamos en el terreno, obviamente, y David nos hace señas como, espérense, que nos quiere saludar. Que no se muevan, quédense ahí. Exacto. Lo último que yo estoy pensando es que David va a hacer que se haga un acercamiento con Alex Rodríguez, porque David quiere que la entrevista se haga. David es tan gente y tan humilde que nosotros nos tiramos una foto famosa que se hizo viral. Sí. Estamos bien, yo, Alex Jeter, la tiró David. La tiró un Hall of Fame. Él dijo, yo le digo, David, ven, 34. Le digo, ven para que salga. Yo la tiro. Entonces ahí David le dice a Alex, y eso lo grabaron varios colegas y después lo subieron. Me parece que lo grabó Arvin González, que vive en Estados Unidos, y una joven que vive en Nueva York que se llama La Chica Deportes, que lo grabó y lo subió y se hizo viral. Donde David le dice, mira, estos muchachos, probablemente él ha visto cosas, porque después él me lo dijo, o nos los dijo ahí. Estos muchachos tienen un podcast que sí, vamos a cuadrarlo. Yo me acuerdo que él le dice a David, pero hazlo tú conmigo, o sea, que David salga. Claro. Vamos a hacerlo en mi casa, en Miami. Dice Alex. Hay un video, hay un contenido que Alex estaba haciendo en algún momento, o de su podcast que él hacía con un socio, con una persona que trabaja con él, en la que entrevistan a David en su casa. Sí. Entonces, los tiempos no se han dado. Alex es un tipo que tiene mucho compromiso. Alex socio de un equipo NBA, que se metió lejos en playoff. Alex tiene muchísimo negocio. Viaja acá para aquí. Me he dado cuenta que no se puede estar tranquilo. Que viaja para aquí, viaja para allá. Entonces, es cuestión de que los tiempos se den. Al igual con Manny Ramírez, es cuestión de que los tiempos se den para tenerlo sentado ahí. Y el número 2, ¿no hablaron con él? ¿No le hablaste de mí a Derek Jeter? Mira, para mí fue muy gratificante darle la mano a Derek Jeter. Hermano. Porque yo me crié viéndolo jugar a ese tipo. Y después que me crié verlo jugar, lo que yo he escuchado de él, los peloteros hablar de él, yo le tengo un respeto grandísimo a ese tipo. Subestimado. Líder que fue Derek Jeter, es impresionante. A pesar de hacer todo lo que hizo en el juego, en la franquicia más importante de las Grandes Ligas, subestimado por mucha gente. Hay mucha gente que dice, no, porque él iba a playoff todos los años. Sí, porque batea. Mucha gente ya todos los años no tiene el número que él tiene. Y se retiró pudiendo jugar 2 años más en segunda base, si quería. No se retiró arrastrándose. No, pudiendo decir... Y él dio casi 3.600 y... Hermano. No, Jeter fue caballo. Me voy a mover para la segunda. Pero el ejercicio es este. Para que el mejor pelotero, para mí, el mejor pelotero que ha jugado en las Grandes Ligas diga... Voy para tercera. Me voy para tercera base. Yo me voy a mover para la tercera base. Porque no había un mejor campo corto en las Grandes Ligas que Alex Rodríguez. Alex Rodríguez era mucho mejor que Jeter. Pero en por todo. Mucho y en todo. Sí. Por mucho y en todo. Pero para que ese tipo diga, no, yo me voy para la tercera base. Yo no me voy a meter en este problema. Las cosas tienen que ser muy grandes. No, y lo que él significa para la franquicia es mucho. Sí. Para esa franquicia eso es importante. Sí. Yo todavía no lo procesaba con los Marlins. Que yo creo que él dejó eso. Sí, lo dejó. Sí. Yo no lo procesaba con los Marlins. Está transmitiendo ahora, está tranquilo. Vive en Tampa, me parece. Tú mencionaste... en algún momento mencionaste a tu hija. ¿Qué juega Ámbar? Ámbar monta patines y me ha hecho una verduga montando patines. Los sábados en el mirador. Una verduga que el otro día la vi tirándose una rampa y yo dije, no, pues esto no puede ser posible.
Con 6 años, una verduga. No te está hablando el papá, te está hablando del tipo que fue atleta y que conoce. Y Claro. yo le veo dotes de... Tiene facilidad para las cosas. Qué bien. Y eso, hasta ahora eso, tiene 6, pero está en clase de piano y pinta. Pinta, clase de pintura, clase de piano y los sábados en... Y no está en más cosas porque no tenemos más tiempo. La mamá y yo, Sí. de llevarla y buscarla. Sí, sí, porque si fuera por ella... No, y por mí. Yo creo fielmente en que a esas edades la gente tiene que hacer cosas para empezar a conocer el mundo. Esto es bueno, pero estar el día entero en esto no te da nada. No, y el deporte aporta muchísimas cosas. Yo siempre digo, en las entrevistas que tengo y en las maestrías de ceremonia que me toca hacer, que el que practica deporte, el 0.0,1 llega. Y cuidado si menos. Pero el que practica deporte aprende, lo más importante, a saber ganar y a saber perder. Trabajo en equipo, disciplina, puntualidad, Sí. esfuerzo. Todo eso se aprende con el deporte. Y eso tú dejaste el deporte y lo aplicas al sector donde tú estés. Competencia, la competencia, viejo. ¿Sabes qué, Marcos Díaz? Que yo creo que ustedes no han hecho... No, lo episodio- tenemos que hacer con Marcos, que es mi pana. por Marcos Díaz, en un episodio del podcast, me decía eso y él decía, es que para mí lo mejor era tener atletas en el Ministerio de Trabajo trabajando con nosotros, en el Ministerio de Deporte trabajando con nosotros. Eso era lo mejor, Sí, porque sí, son sí, personas disciplinadas, que entienden el trabajo en equipo y todo. De trabajo en equipo, sacrificio. Sí. Muchísimas cosas que te da el deporte que te lo da de manera amateur. Y además de relacionarte con gente, yo creo mucho, sobre todo en este país, Sí. en relacionarte con gente y en conocer y formarte. Nosotros nos formamos, obviamente, en otra época. Y tú te formabas, era en la calle. Sí. Yo llegaba del colegio para el millón, para el club del millón, para la cancha. Sí. Yo me pasaba, las vacaciones era de las 8 de la mañana hasta la hora de comer y después para la calle de nuevo, ahí en la cancha de Honduras. Ahora está la tablet, ahora está... Sí. Juegan, son gamers online. Tienen amiguitos en Hong Kong. Yo no, y no la estoy criando a ella así. Mi Qué hija bueno. no es enferma con la tablet. Tiene una, Sí. pero tiene sus reglas y sabe ya lo que es socializar y va y monta patina y se cae y se para, que era lo que yo quería. Que eso te forma la personalidad. Sí. Eso es importantísimo. Jorge Iván está en natación los sábados. Eso es el deporte más completo que tiene la vida. Y no va más veces por semana porque, de nuevo, su mamá y yo no tiempo, podemos el tiempo. llevarlo en otro horario. Te pregunto de Ámbar, porque contigo me pasa, o a ti probablemente te pasa, como a muchas otras personas, no en mi caso, pero porque yo tengo a mi papá, yo tengo a mi abuelo y todo eso, pero mucho de tu formación y tu interés en el deporte vino de tu relación con tu papá y el interés Alberto. y Alberto Sí, también. claro. Entonces, ese vínculo, ¿a qué edad tú tenías cuando tú perdiste a tu papá? Mi papá se murió en el 2001. Yo estaba recién bueno, mi papá se murió en el primer cuatrimestre de la universidad. En septiembre 23 del 2001. Yo tenía 19, porque yo entré un año tarde en la universidad porque yo me fui para afuera un año. Sí. Yo me gradué del colegio, me voy a Boston a estudiar inglés. Yo estoy supuesto a hacer matrícula 00, pero fui matrícula 01 por ese tema. Por eso. Yo tenía 19 años. Entonces, me hace empezar con dos cosas. Que tú has sido exitoso en tu vida personal. Formaste familia, tiene tu hija de 6 años, pero tu hija, yo no sé cómo es ese proceso de transmitir una memoria de algo con alguien que ella no vivió y no conoció. Yo no me imagino cómo es eso. El tema de mi papá, que yo lo toco, nosotros, inclusive Alberto y yo no hablamos de eso, y no lo... Ustedes ninguno hablan mucho de eso. No, por forma de ser. Muy más- raro, más muy por- raro. Y mira que el que más se parece a mi papá de los dos soy yo. Sí. Sí, a mi abuelo paterno. Yo tiré para los Rodríguez Botello. Son Alberto tiró palomella para donde la doña. 100%. Totalmente. Los Rodríguez Botello son romanenses y huellanos. Mi papá fue un tipo que hizo mucha vida social, porque era muy sociable. Y hay algo gratificante que yo no lo viví con él, sino que lo vivo ahora. A mí me paran, por ejemplo, en el Club Naco, donde él hizo mucha vida. Sí. Y todo el que me para me dice, tu papá, un tipo, y eso
te hace sentir orgulloso, ¿verdad? Te llena de orgullo y a veces mi esposa me pregunta, pero bueno, ¿cómo tu papá conocía a tanta gente? Tu papá era odontólogo, Odontólogo. ¿no? Sí. Mi papá era odontólogo, yo era odontólogo de figura, mi papá fue odontólogo de Boruga, muchos años. Sí. Sí, porque compartían una cosa los dos. En los años de lo que los Boruga no estaban en los caminos del Señor. No, ninguno de los dos estaban Eso era lo que estaban en compartían. otros caminos. Lo que sí pasa con mi papá, y yo no me lo he preguntado, pero lo he analizado, es Sí. que lo que yo hice de hombre, que donde tú estás supuesto a tener éxito, y Claro. él no lo vivió. Ni yo tuve a alguien ahí que me dijera por aquí. Claro. Claro, sí me lo dijeron yo estando en el colegio. Que es donde tú te formas, y tú formas tu personalidad y formas tu carácter. Yo tengo eso, y tengo el ejemplo de mi hermano, Claro. que fue por ahí. Yo dije, no, es por aquí que hay que ir. Porque ¿Y tu hermana es mayor o menor que tú? mi hermana es mayor que yo, mi hermana es la del medio. Mi Pero hermana es igual tú miras la odontóloga. figura masculina al final. Claro. Es natural. Mi hermana también odontóloga. Fue la única que sacó la vena de mi papá de profesión. Mi hermana también, yo la veía sacando buenas notas y todo el tiempo sacrificada. Y Alberto, y tú dices, bueno, yo no tuve la figura paterna universitaria Claro. y como padre, pero tengo otras cosas que ver. El que quiera hacer las cosas bien se lleva de las cosas buenas, ¿no? Sí. No está atento a las cosas malas. Pero sí lo he pensado. Yo una vez dije, no sé si fue con un premio de la CD que me gané o... Digo, pero yo no tuve la oportunidad de que mi papá me viera en ese tipo de cosas. Y yo sé que él se hubiese sentido, obviamente. Eso es lo otro que yo noté. Porque a mí me causa mucha curiosidad eso. Y yo lo vivo con mi hijo. Su abuelo del lado de su mamá, pues no lo conoció. Entonces un trabajo. Porque al final tú no quieres que esa memoria se pierda. No, claro, yo le enseño No fotos. quieres eso. Y le digo, y ella me pregunta y me dice, y su mamá se preocupa por decirle. Eso es valiosísimo. Porque ella no tiene ninguno de los dos de parte Claro. ella tiene a sus dos abuelas, Sí. pero no tiene a sus dos abuelos. Claro. Y nosotros le hablamos. Claro que sí. Y lo otro es pensar en eso, en las cosas que tú has alcanzado y has conseguido, coño, y no está... En algún momento te pasa por la cabeza, bueno, tú dijiste con lo que te pasó con lo de Por la CD. supuesto, por supuesto. Me imagino que con el Premio Soberano te pasó. Con todo. Lo aprendí a asimilar y lo aprendí a digerir, más me sigue chocando. Porque tú lo aprendes a asimilar, lo empiezas a digerir porque los años te dan esa coraza, pero es chocante. O sea, por ejemplo, nosotros los 2 años que hemos ganado un soberano, hemos hecho una fiesta, bien y yo. Fiesta, nosotros somos bajo perfil. Fiesta con orquesta. ¿Cómo? Espérate. Ah, te estoy hablando, lo que nosotros nos jodemos con eso. Bajo perfil ahora. Una banda Ey, alquilada. Vamos pero- para adelante. Pero perdón, bajo perfil ahora. No, bajo perfil. Ahora. Yo te digo que yo no. ¡Ay, Correa! No. Te digo que nosotros no enrostramos cosas en las redes. Sí, no, claro. Porque no es la personalidad de ninguno de los dos. No, y no andan tampoco compartiéndolo todo en redes, ni mucho menos. A esa fiesta va el papá de Bian. Sí. Y va la mamá de Bian. Y va mi el mamá. espíritu, claro. Y va Alberto. Y va mi hermano. Y va la hermana de Bian. Y va las esposas. Y oye, a mí me hubiese gustado estar ahí y que mi papá estuviera ahí, brother. Porque eso es... Además, yo tenía una muy buena relación con él porque yo no me daba cuenta en el momento. Es que yo era muy parecido a él. En muchas cosas. Buenas y malas. Buenas y malas. Sí. Y las malas, mediante ha pasado el tiempo y he madurado, las he tratado de corregir. Porque es una generación diferente. Y, Sí. y mira que mi papá fue un tipo que en esa época no se daba. Mi papá fue un tipo cariñoso. Antes los papás no eran cariñosos. No. Porque no le enseñaron a dar amor. No lo aprendieron eso. Los abuelos eran peores. Ya esta generación de nosotros, yo cambié pamper ¿Quién? temprano. Hermano. A mi hijo yo le pregunto, Jorima, ¿y cómo tú sabes que yo te amo? Papi, ¿por qué tú no dejas de decírmelo? Y yo a Ámbar Sí. le cambiaba los pampers desde que nació. Y mira que yo era primerizo. O sea, yo no, Sí, sí, sí. igual tú. Sí, sí. Que sí, yo sepa. Sí, ¿tú sí. tienes Sí, tuyo? sí, sí. Ah, No, bueno. no. Digo, que yo sepa. Sí. Pero es complejo. Y yo me imagino también que Jorge Iván tiene 5 años. Tú me llevas un año de padre. Ámbar cumple 7 en agosto.
Ah, bueno, el Bebo cumple... ¿Qué día? El 7 de agosto. Bueno, Jorge Iván El cumple... 8 de agosto, me matan. El 8 del 8. Jorge Iván cumple 6. Yo estoy cruzado. Vale. No te preocupes, No en puede agosto. ser. Perdona. No puede ser. Ay, conchole. No, el 7, el 7. Ok. El 7. Jorge Iván cumple 6 en agosto, el 22. Que yo siempre... Pues un año justo. Sí. Yo siempre rajaba a la mamá que mi hermano cumpleaños el 21 de agosto. Y por un jugo de avena con limón que ella se bebió para que no naciera el mismo día, digo yo. Eso te cambia la vida. Sí, eso. Y te hace madurar. Es un cliché que yo lo digo. Yo no soy muy de cliché. A mí no me gustan los clichés. Sí. Pero es un cliché que yo repito. Porque ese yo lo vivo. ¿Tú entiendes? Yo lo vivo. Hay clichés... miles de clichés que uno va escuchando sobre el tiempo. Pero ese yo lo vivo. Ese yo lo viví. O sea, mi hija a mí me hizo meterme a Grandes Ligas. Me subieron ahí a Grandes Ligas. Sí. Yo lo que jugaba era Liga Menor. Y olvídate de Soberano y de Premio ACD y de reconocimiento. Esa es la vida. Sí, porque es que al final, después que uno se hace papá, y para las madres es todavía más complejo, pero después que uno se hace papá, todo lo que uno hace, da eso en la cabeza. Y te vuelve Todo. muy, muy empático. Inclusive yo me he vuelto muy empático demasiado. Yo quisiera ser menos. ¿De verdad? Sí. Sí. Todo lo que yo escucho... Y mira que yo era muy categórico. Lo que pasa es que yo fui de 0 a 100. Todo lo que yo escucho, trato de ser empático primero y déjame ver por qué lo hizo. Claro. Porque hay gente que lo hace por un porqué. Hay gente que no se crió con su papá y su mamá, o vio problemas en la familia y tiene cierto resentimiento. Claro. Y por eso actúan de esa manera. Yo soy un psicólogo empírico. Y siempre dije, sobre todo sociólogo, me gusta mucho la conducta de los pueblos y la conducta medio humana. McKinney. Sí. Siempre dije que lo quería estudiar y no lo he estudiado por pendejo. ¿Y por qué? Porque no me quiero sentar en un pupito otra vez. Sí, está duro. Porque... Pero debería de hacerlo, porque para mí es gratificante. A mí me encanta la sociología, me encanta la conducta de los pueblos, el por qué pasa. Por eso yo fui tan aficionado de Boruga y de todos esos tipos, que esos tipos son sociólogos empíricos. No hay un sociólogo empírico mejor que Boruga. Boruga sabe de país así, sabe cómo reacciona el dominicano. Y a eso obviamente le sacó provecho. Claro. Por él conocer esa... Es un don que él tiene. Sí, definitivamente. A mí me sacudió mucho lo de al convertirme en papá, y con lo que tú decías de la empatía, me hizo comprender mejor a mi mamá y me hizo comprender mejor, y ya con el divorcio yo entendí también mejor a mi papá. Sí, claro. O sea, son cosas, pero igual yo soy hijo de padres divorciados. Y uno cuando empieza a vivir esas cosas, es que uno comprende mejor el comportamiento, las acciones o las inacciones, si está bien dicho, de cada quien. Sí, eso te lleva a tú madurar y tú entender cosas que no las entendías cuando no te pasaba eso. El que tiene hijos sabe, ojo, no todos los papás tienen el grado de responsabilidad que probablemente uno tenga. No. Porque cada ser humano es diferente. Hay de todo. Pero sí tengo gente alrededor que son padres, igual que yo, que mucha gente me dice, coño, pero yo no pensaba que tú ibas a dar ese cambio tan drástico. Incluyéndote a ti. Esta niña te llamó y te comentó desde... Bueno, no, está bien. Ricardo, ¿cuánto has cambiado? Ay, coño. Ricky, hay dos cosas con las que yo termino los episodios. Primero, la primera invitación no anula la siguiente. Estoy seguro que vamos a tener muchas más conversaciones muy interesantes. Pero hay dos cosas con las que yo termino cada episodio. Una de ellos, conseguí una alianza con la gente de Billboard, que es una empresa de publicidad exterior. Y estamos poniendo una frase del invitado en las pantallas de Billboard en República Dominicana. Si hay algo que tú quisieras que la gente vea en esas pantallas, en las pantallas de Billboard, ¿qué frase sería? Yo tengo que decirle a la gente antes de venir. Tiene que ser una frase en el aspecto laboral. ¿O puede ser lo que tú quieras y como tú quieras? La de Carlos Sánchez de esta semana, él me dio dos frases. Una es que somos el promedio de
las 5 personas con las que más nos reunimos. Y lo otro era de encuentra el momento de soltar tu teléfono, de soltar más tu teléfono. Eso fue, o sea, yo tomé la segunda. Ok. A ver si hay alguna frase Yo tengo que tú... dos. A ver. Pero yo tenía primero que en la vida hay que agotar procesos, porque eso te da buenos resultados. Pero me voy a ir por una más personal. Yo creo que en la vida la lealtad paga dividendos positivos. En todo el sentido de la palabra. Sí. Yo no negocio la lealtad con nada. Yo puedo negociar lo que sea. Yo tengo lealtad con mis amigos, que para mí son una parte importante de mi vida. Sí. Con mi trabajo, con mi socio, con mi familia. La lealtad, por eso yo a veces, a mí me afectan a veces cosas desleales, hasta que no es conmigo. Sí, porque para mí la lealtad es un... innegociable. No, yo no la negocio. ¿Tú recuerdas el último... Que igual, uno no es leal esperando dividendos, pero tú recuerdas quizá algo que tú puedas decir, ese resultado, algún resultado que tú tuviste de esa lealtad que tú has cultivado a través del tiempo con esos grupos? Sí, nosotros hemos tenido esta lealtad laboral, bien, y hasta con clientes. Con clientes. Tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Pero sí, mira, la lealtad que hay entre Bian y yo, o entre yo y Bian, como se diga, creo que ha sido parte esencial del éxito del proyecto. No el que se ve en cámara, el que se ve atrás, el que es atrás de cámara. Hay una lealtad entre esa sociedad, que no es fácil tener socios. No es fácil. No, para nada. Y esa lealtad yo creo que ha permitido que perdure en el tiempo. Nosotros tenemos 15 años de sociedad. Y yo creo que la lealtad ha sido, el respeto ha sido parte de ese compromiso y de esa longevidad que tiene el proyecto. Sí, buenísimo. Y lo otro es si hay alguna... Bueno, pero antes de eso, a mí me cogió ahora con fumar cigarro. Ok. Me cogió con eso. Y hay un sitio que yo voy con algo de frecuencia, se llama Cigar World. Eso está en la López de Vega. Hermano. He ido. Los sábados salseros son buenos. Te lo disfrutaría. Fui ahí por un amigo que es sabinista igual que yo. Estábamos un grupo de amigos y ese día, no se me olvida, fue Seo Muñoz. Uf. Lo conocí ahí de manera personal. Tengo muchos amigos que son fumadores de cigarros. La mayoría cercana a mí, yo no debería. No caigan en ese gancho. No, yo debería. Te voy a decir después por qué. Y la pasé muy bien ahí. Fue un sábado por la noche. Sí. Sábado en la noche. Los sábados son salseros, casi siempre. O bohemios. ¿Pero de qué? ¿En la tarde? Noche arrancan 5 o 6 de la tarde. Porque que yo me conozco. No. Ahorita salgo yo a las 2 y 3 de la mañana de ahí. Es un horario de oficina. No. Bueno, ese día fue así. Sí. Sí, pero yo llegué de noche y me fui un poco tarde. Mira, que tú dices los cigarros. Y de hecho, mencionamos a David, que lanzó hace una semana, una semana del momento que estamos grabando este episodio, los Amarum, aquí en República Dominicana. Ya lo había lanzado en Estados Unidos. Buenísimo, a mí me pareció chulísimo, desde el concepto de la marca hasta el por qué sale, y probé los cigarros de Americo Cigars, que hay una edición especial que es la 3.4. David tiene un tiempo trabajando con temas de cigarros, ¿no? Sí, siendo imagen. Él fue imagen de una marca. Él vendió su imagen o prestó su imagen a una marca. Pero esta es de su papá y su cuñado. Okay. Están ahí asociados. Está Edwin, creo que se llama su cuñado. Está Christopher. Y su papá fue quien fundó junto con ellos tienen fábrica y siembra y todo ahí en Villa González. Pero mira qué bien. O sea que está... Villa González, que tengo entendido que es... Sí, Villa González, Tamboril. Tamboril ahí... es patrimonio No sé. Sí, está nombrado una de las dos. Patrimonio de UNESCO, de la humanidad. Con un tema de los cigarros. Sí, puede ser. Pero sí, aquí producimos en el país... No, una locura. O sea, una locura. Yo vi un podcast de Ciro Cachela que trabaja con Arturo Fuentes. El CEO de Arturo Fuentes. Exacto. Y yo que no estoy en ese... Eso es un mundo. Igual que el del vino... Igual que el del café. Esos son mundos. ¿Con quién? ¿Ese fue con Iván Duque o cuál? ¿O con Jamín? No, fue en peso pesado. Claro, en peso pesado. Con Gustavo.
y Patricia Vi y Javier. la dimensión de esa industria. Eso es una locura. Ciro, yo se lo dije a John Paul Garrido, que es el director Vi que tú comercial lo tuviste aquí. de... Sí, yo conozco a John Paul y a su hermano. Sí, a Peter. A Peter. Sí. Los Garry. Sí, lo agarré bien. Está bueno ese sazón. Y le dije a John Paul fuera del aire, lo voy a decir al aire, lo de Ciro es de conferencia, hermano. Sí. La historia de Ciro Cachela es Pero de él tiene conferencia. algo clave. La pasión por lo que él hace. Sí. El tipo le apasiona lo que él hace y tú te das cuenta cómo él lo comunica. Sí. Por eso. Sí, eso es así. Lo otro es, que pensé que se me iba a olvidar, lo otro es, si hay algún libro que tú sientas que sea un one size fits all, un libro que todo el mundo deba leerse en algún momento de su vida. Puede ser algo que te haya gustado o algo que tú te estés leyendo ahora y que te guste, que tú digas, tú sabes que yo siempre recomendaría este libro. Yo soy más visual Sí, pues puede ser también. que lector. Yo sí he leído El Padre Rico, Padre Pobre. Yo sí he leído... Mi mujer tiene una cantidad de libros. Bueno, mi mujer es una aficionada a la lectura. Buenísimo. Y ahora menos, después que Sí, tiene menos tiempo. menos tiempo. Yo leí por ella los 10 temas del que tiene que ver con liderazgo. ¿Cómo se llama, hombre? Las 44 leyes del poder de ese Robert Greene. Exacto, las 44 leyes del poder. ¿Por qué yo saqué con 10? Oh, no, 48. 48 Yo no sé por qué yo dije 44. Y yo 10. Yo no sé. Por los 10 mandamientos será que lo había dicho. Las 48 leyes del poder. Y es un libro que aplica para Sí. cualquier labor. Mira que yo no soy muy... Debería de ser más. No soy muy de... Chequéate los audiolibros. Yo lo he tratado. Yo lo que soy es más de cine, de ver películas. Sí. Sí, lo he bajado ahora por el tema del tiempo, pero a mí yo soy enfermo con... Era más todavía, era más antes. Ya no soy tanto, pero a mí me gusta mucho el cine. Muchísimo me gusta el cine. Y la música. Más que todo. Más que todo. Y después de viejo me gusta más. Sí. Me di cuenta que si hay algo que me apasiona es eso. ¿Tú sabes cuál es uno de mis sueños? Tú sabes que las orquestas tienen un intro. Por ejemplo, Sergio Valga tiene un intro. Sí, claro. Param, pam, 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 param, pam, Sí, pam, sí, pam, sí, pam. sí. A mí me gustaría, yo le dije a mi mujer, a mí me gustaría estar atrás en la tarima, oyendo ese intro y oyendo los instrumentos retumbando. Eso a mí me... Las vibraciones de los instrumentos, la vaina. Sí. A mí me apasiona muchísimo la música. Bueno, yo tengo un peña de música, yo tengo un grupo. Tú no tienes discos. Voy a comprar ahora. Ay, lo perdimos. Voy a comprar ahora un tocadiscos y me voy a Lo perdimos. poner en eso. Tengo tiempo en eso y no lo he comprado. Tengo amigos que lo tienen, lo voy a comprar. Me encanta. Y tengo gente de alrededor mío que le gusta mucho la música. Sí. Claro, tú tienes tu gente alrededor que tienen cosas afines a ti. Sí, claro. Eso es Claro, normal. eso es natural. Claro, es eso es natural. normal. Pero la música, yo escucho de todo. O sea, Y yo, bueno, hoy empecé a reescuchar, oye esto. Diablo, yo voy a decirlo, ojalá se dé esta grabación que yo estoy esperando. Bueno, está confirmada, yo creo que se va a dar. Yo voy a grabar con Vaquero. una máquina. Hermano, y yo empecé a escuchar, le busqué en Spotify Vaquero y le di a play. Y estoy escuchando Una el máquina. tema de Vaquero y es en un momento hace 15 años cuando el cantante de los raperos Sí, claro. era el artista de los raperos, o sea, Te un lo verdadero digo, artista. Probablemente voy a causar un problema con esto. Ay, coño. Vaquero es de los pocos con esta mano y sobrandeo artistas urbanos que vale la pena verlo en vivo. Vaquero tiene una banda en vivo. Una Lo vi banda. yo, nadie me lo va a contar. Un día yo llegué a un sitio en Ferro Café. Llegué un día. Hace muchos años. Yo no estaba casado. Tú no ibas a tú que casi no ibas a Ferro. Y Vaquero estaba tocando en vivo. En ese grupo está Don Miguelo también. En vivo, máquinas son. Sí. Porque se preocupan por tener buenos músicos. Todo es un tema de inversión y de Sí, tener sí, buenos sí. músicos. Y Vaquero, que creo que está un poquito... Que es respeto. Sí, claro. O sea, es respeto Tiene un a la criterio. audiencia, criterio. Un criterio. Eso. Mira, yo estaba pensando cerrar, pero ahora que tú mencionas Ferro, pudiéramos... No, cierra. No, ok. Cierra. Tenemos como... ¿Qué hora? Tenemos casi 2 horas ya. No. Tenemos como 1 hora y media. Ferro, no. Saludos no. para mi hermano César, el dueño. Fui al otro día con Alberto. Fui a ver a... Ey, El año pasado fuimos a ver a Fernando. Fernandito lo fuimos a ver. tú sabes que yo empecé... Yo conocí Ferro con Alberto. Cuando estaba en la... Alberto iba.
Bueno. Estaba en el Evaristo Morales. En Evaristo. Está todavía. Pero estaba en otro lado. Estaba en la calle de... No, ya eso no es Evaristo, eso es Piantini. Ah, Piantini. Sí, eso es Piantini. En la Pastoriza con Piantini eso. Eso es con Manuel Jesús Troncoso. Sí, eso está entre la Churchill y Piantini. Sí, Antes estaba en la calle de... Valga la cuña de American Airlines. Sí, en la misma calle de American Airlines, sí. Muchas noches que se pasaron ahí. Que por ahí había un clavo también. Ah, yo no conocía ese. Me contaron. ¿Atrás? Por ahí había un clavo, no era Ferro. Pero cerca de Ferro, igual en esa misma calle, había un clavito que... tú veías la puerta, no se veía nada para adentro y no se escuchaba nada para afuera. Y tú abrías esa puerta y salía esa música y tú dices, y aquí hay una discoteca. Había un clavo. Hermano, y yo en la época era ferretero y no conozco el clavo. Me han contado. No es que yo lo sepa. Ay, bailaste tú varios merengues. Pero varios. Ricardo, te quiero mucho, viejo. Y te aprecio y te respeto un mundo. Igual. Y te admiro muchísimo. De verdad. Igual. Qué bueno que este tipo de conversatorios existen tan... Yo me doy cuenta, yo me he acostumbrado a entrevistar y a veces hasta se me es incómodo hablar de mí. A mí no me gusta hablar de mí. Sí. No me gusta. Y me doy cuenta cuando el pelotero dice que se olvida de que una entrevista. Yo estoy hablando aquí como que... dije lo del tema del play que me pasó. Yo no lo pensaba tocar porque yo no jodí más con eso. No fuñe con eso. Igual hablamos de tu papá que usted no habla no, de eso. No hablamos de eso. O sea, y hablamos hasta de tu hija, que estábamos hablando fuera del aire. De la privacidad. De la privacidad, del temor. Oye, ¿no que a tiramos uno el vino le da. tanto chiste? Sí. Te voy a hacer un cuento ahora de una botella de whisky aquí con otro invitado. Ah, que se la tiraron. Hermano. 1 litro de whisky. 1 litro de whisky. Ah, pero Duramos terminaron 2 horas abrazándose aquí. 2 horas y 40 minutos casi duramos hablando. No, después, ahora con quién fue. Después de 1 litro de whisky, no digo yo. Sí, y de aquí se fueron para otro lado. Somos en llave. Si llegaron hasta aquí, la mejor forma que ustedes tienen de respaldar este contenido es que cada vez que lo compartan, etiqueten a Ricardo Rod 6 en Instagram. Y nada, suscríbase abriendo el podcast, escuchen abriendo el juego. Y nada, los quiero mucho. Gracias por estar ahí. Nos escuchamos en la próxima. Bye.